Ocurrido el 9 de septiembre de 2022. Una cámara de seguridad en una zona de trabajo con balones de gas, captó cómo Rafael Vilcatoma agarró un balón de gas mientras su compañero Abraham estaba distraído, acto seguido, lo atacó con el mismo balón de gas repetidas veces, luego de arrebatarle la vida, salió del lugar con mucha tranquilidad. La policía capturó al tipo en poco tiempo, quien se encontraba escondido abajo de la escalera de su casa. Cuando la policía le preguntó por qué lo hizo, Rafael dijo que lo hizo simplemente porque Chucky lo poseyó. Ciro Castillo Rojo. Era un hombre de 26 años, quien tenía una pareja llamada Rosario Ponce de 24 años. Los dos estudiaban ingeniería forestal en Lima. Los dos chicos decidieron realizar un viaje para conocer la naturaleza en el cañón del Colca. Ocurrido en el año de 2011, el 4 de abril los dos chicos llegaron al lugar que tenían planeado, realizaron una caminata, pero ese mismo día, fueron declarados como desaparecidos. Al darse a conocer la noticia de su desaparición, una brigada de rescate llegó para buscarlos con la esperanza que sigan vivos. También algunos pobladores se sumaron a la búsqueda, con la teoría de que podrían estar refugiados en las cuevas del valle para protegerse de los animales que habitan el lugar. Pasaron 2 semanas hasta que lograron encontrar a Rosario Ponce en una de las quebradas cercanas al Nevado de Bomboya. Rosario se encontraba en un cuadro de deshidratación, manos entumecidas por el frío y daños en sus órganos, así que fue trasladada al hospital inmediatamente, pero de Ciro Castillo no se sabía nada, y Rosario en el estado que se encontraba no podía dar información de Ciro. El padre de Ciro se mantenía pendiente de las noticias del paradero de su hijo e incluso fue a ayudar. Cuando Rosario ya estaba mejor, mencionó que Ciro seguía vivo. Siguieron con la búsqueda que duró meses pero no encontraban nada, hasta que pasaron 202 días, el 16 de octubre. Un equipo de alta montaña llamó a la policía por el hallazgo de un cuerpo en un acantilado conocido como Las Torres, un abismo de 900 metros profundos. Lugar que estaba cerca de donde encontraron a Rosario Ponce. Se realizó la necropsia y determinaron que se trataba de Ciro Castillo. Debido a las circunstancias que encontraron a Ciro, se llegó a la sospecha que Rosario Ponce había empujado a Ciro Castillo. Ella en todo momento alegó ser inocente, incluyendo que ella contaba varias versiones distintas de lo que había pasado con Ciro. La investigación determinó que Ciro se desbarrancó, resbaló y cayó a lo profundo del acantilado sin intervención de terceras personas. Pero los parientes de Ciro no quedaron satisfechos. Hasta el 29 de mayo de 2013 se dio por concluida la investigación, cerrando el caso definitivamente, y Rosario no fue acusada. Eivy Lizette Agreda. Nació el 8 de octubre de 1995. Eivy desde chiquita llevó una vida normal y con sueños, lo que la llevó con el paso de los años a independizarse a temprana edad, tener un buen trabajo y llevar a sus hermanas a vivir con ella. Hasta que ocurriría una tragedia. El 24 de abril del año de 2018, un martes en la noche, Eivy se encontraba regresando a su casa, así que siguió su recorrido. Para eso se subió a un bus que frecuentaba. No obstante, mientras se realizaba el recorrido del bus, un sujeto la atacó ahí mismo, rociándole gasolina por todo el cuerpo. Los testigos dijeron que mientras hacía eso, el sujeto dijo: "Si no eres para mí, no serás para nadie". Acto seguido, sacó un fósforo, lo encendió y se lo tiró. En medio del pánico logró darse a la fuga. Las personas que estaban cerca trataron de ayudar a Eivy, pero al no poder, solo quedó ver cómo la chica estaba en llamas. También resultaron heridas 10 personas. Eivy fue llevada al hospital, donde empezó una gran lucha para poder salvarle la vida mientras que la policía investigaba al culpable. Con las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, en solo 2 días los policías dieron con el culpable, Carlos Hualpa, quien fue capturado en una casa en el distrito de Caraballo. El hombre fue interrogado hasta que terminó confesando todo, mientras que el 1 de junio de ese mismo año, Eivy falleció después de hacer lo posible para salvarla. Carlos Hualpa confesó que estaba enamorado de Eivy y ella lo sabía y lo rechazó, a pesar de la ayuda que él le daba. Mencionó: "Conocía a Eivy desde que trabajaban en una universidad desde 2015. Así que la acosaba constantemente, por eso la logró seguir justo cuando salió de su trabajo". Fue condenado a 35 años de cárcel.
ocurrido el 13 de agosto de este año. Un joven entre 20 o 25 años de edad, se encontraba caminando en la carretera central en el distrito de Ate. El joven se encontraba con audífonos puesto, lo que hacía que no escuche ningún ruido. Cuando pasó en las vías de la locomotora, no la logró escuchar, así que la locomotora impactó gravemente en el joven, haciendo que una parte de él se quede en las vías, abajo del tren, y la otra al lado de las vías. Pero hay un video que circuló en las redes, donde un hombre se acerca a grabar a la persona, sin su torso, y descaradamente le pregunta si está bien, mientras la persona está en el piso perdiendo la vida. Después le acerca la cámara y le pide que le dé su celular. Como se esperaba, lastimosamente el chico perdió la vida. Oye, ¿estás bien? Oye, un celular, despierta. Dame un celular, número celular para llamar. El 1 de febrero de 2018. Jorge Avellaneda se encontraba acompañando a su hija María Jimena, de 11 años, hacia su taller de vacaciones ubicado en la comisaría de Canto Rey, San Juan de Lurigancho. Como lo hacía todas las mañanas. Cuando la dejó en el lugar, su padre se fue hacia su trabajo. Transcurrió el día y ya era hora de que la niña se fuera hacia su casa sola. Salió de la comisaría y se encontraba caminando sola, cuando de repente un hombre llamado César Alba, que se encontraba en una bicicleta, se estrelló intencionalmente con la niña, así que le pidió disculpas y se ofreció para llevar a la niña hacia su casa. Desde ese momento la niña desapareció. Lo que ocurrió fue que en ese momento, César se llevó a la niña a una zona descampada, donde se aprovechó de ella y acto seguido, la estranguló hasta arrebatarle la vida. Según su confesión, dijo que no sabía qué hacer con el cuerpo, así que se la llevó a su casa, donde lo mantuvo una noche abajo de su cama. Al día siguiente, llevó su cuerpo afuera de la casa, a solo 5 metros, donde le prendió fuego y lo dejó ahí. Tiempo después, un conductor de motocicleta se encontraba cerca del lugar y vio el cuerpo pensando que era un maniquí, donde se tomó el tiempo de investigar y se encontró con la terrible sorpresa. Llamó a la policía y comenzó la investigación. En ese momento la niña ya estaba siendo buscada. César ya se había dado a la fuga a Ica, pero tras grabaciones de cámaras de seguridad y encontrar la bicicleta que sale en la misma grabación. Unas personas reconocieron a César y lo reportaron a la policía, a lo que rápidamente fue capturado. Luego de varios interrogatorios y que César de una versión distinta. Aparecieron algunas personas que reconocieron a César y mencionaron que habían sido abusadas por él, y que una chica había denunciado a César por realizar tocamientos indebidos. Luego de un año de investigación fue condenado a cadena perpetua. Lyudmila Lazarenko. Nació el 24 de junio de 1980 en Rusia. Era una mujer que estaba muy interesada en el tema de la espiritualidad y la sanación chamánica. Tenía un esposo y 2 hijas y tenía un centro de sanación. Llevaba una vida tranquila y dedicada a lo que le gustaba. Viajaba en diferentes países para realizar rituales espirituales. Su lugar favorito fue Perú, donde realizaba rituales de ayahuasca. Su fascinación por Perú venía por su deseo de aprender nuevas técnicas de sanación y rituales amazónicos, lo que hizo que viajara al país muchas veces. Un día, Lyudmila viajó a Perú para comprar ayahuasca, que es una bebida creada a base de una planta, considerada como psicotrópico, elaborada por varias plantas, que pueden causar muchos efectos como alucinaciones, pánico y muchas cosas más. Cuando Lyudmila viajó a Perú, tuvo problemas al regresar al país donde habitaba, así que decidió quedarse en el centro de sanación que solía visitar y quedarse siempre durante 2 meses. Ocurrió el 8 de agosto de 2024. Lyudmila tenía una relación amistosa con un hombre ucraniano llamado Iván, quien también se encontraba en Perú junto a Lyudmila en el centro de sanación compartiendo la misma cabaña. Por la tarde, otros huéspedes empezaron a oír gritos desde la cabaña de Lyudmila, así que llamaron a la policía. Los encargados del lugar entraron a la cabaña y encontraron a Lyudmila sin vida y algunas partes de su cuerpo totalmente despojadas. El culpable había sido Iván, quien se encontraba en un estado extraño y con un objeto punzante. Los encargados del lugar lograron detenerlo y someterlo hasta que llegara la policía. Iván se encontraba bajo el efecto de la ayahuasca, quien bajo los efectos atacó a Lyudmila.
Cuando lo arrestaron confesó que estaba bajo el efecto de la ayahuasca y hongos, mencionando que actuó de esa manera para salvar el alma de su amiga poseída por las fuerzas del mal. Luis Sergio Ramírez. Era un chico de 19 años que vivía con su hermano y su madre. Luis llevaba una vida totalmente normal y sin algún tipo de problemas y tampoco era una persona que le encantaba esas cosas, una vida por delante. Un día normal, decidió descargar Tinder para conocer a una persona y pasar un buen momento. En la aplicación logró conocer a una chica llamada Ana Lucía. Luego de pasar el tiempo conversando, en enero de 2017 decidieron verse, pero solamente tuvieron un encuentro para tener relaciones. Cuando terminó ese encuentro ya no se volvieron a ver más. Luis no quería nada serio, pero en el caso de Ana, era totalmente lo contrario. Pasó el tiempo y Luis no mostraba algún tipo de interés en ella. Hasta que un día Ana logró hacer que Luis aceptara una salida con ella luego de haber pasado muchísimo tiempo. El día que se iban a volver a encontrar, Luis tomó el tren eléctrico. Cuando llegó a su destino, Ana lo recogió en la estación para llevarlo a su casa. Cuando llegaron a casa de Ana, ingresaron los dos y Ana dirigió a Luis a su habitación. Cuando Luis entró a la habitación, se topó con Aníbal Augusto, quien era la actual pareja de Ana. Se encontraba escondido adentro de la habitación con una espada en las manos, esperando a Luis. Acto seguido, lo atacó hasta provocarle una herida profunda y que termine cayendo al piso. Cuando cayó al piso, Ana lo empezó a martirizar y a drenar su sangre en un pote. Luis no ponía resistencia y tampoco hacía algo para defenderse. Cuando Ana le preguntaba a Luis si quería que acabara con su vida, Luis solo respondía que no le importaba. Ana le abrió el torniquete que tenía para que pudiera drenar absolutamente todo y pereciera. Ana confesó que Luis empezó a hablar incoherencia y pedía que acabaran con su vida. Hasta que Ana le preguntó si querían que lo asfixiaran, a lo que él dijo que sí. Hasta que Ana y Aníbal tomaron una cuerda y finalmente, Luis perdió la vida. Ana y Aníbal cubrieron el cuerpo con bolsas, cobijas y lo pintó con spray para no levantar sospechas. Cuando finalizaron, con un saco se subieron a un taxi, para dejarlo abandonado. Luego de hacer todo eso, se pusieron en contacto con la familia de Luis para pedir 20.000 soles por el rescate de Luis. Para comprobar que tenían a Luis, le enviaron fotos de Luis antes de que perdiera la vida y vídeos donde se despedía de su madre. La madre pagó una parte del rescate y reportó todo a la policía. Días después lograron capturar a Ana en su domicilio, otros días después lograron capturar al cómplice Aníbal. Ana terminaría confesando a lujo de detalle cómo ocurrió todo, fueron sentenciados a cadena perpetua. Wilfredo Quispe. Nació en febrero de 1996 en el distrito de Santa Rosa. Su madre lo abandonó poco tiempo de nacer, se terminaría criando con su padre y su tío. Desde muy pequeño Wilfredo jugaba fútbol y era su pasión, pero con el pasar del tiempo notaron cómo dejaba de ser ese niño alegre y a tener absolutamente ningún amigo. Un día su tío le contó la razón por la que su madre lo abandonó, diciendo que ella no lo quería ni tampoco a su padre, ella ya está haciendo su vida en otro lugar. Haciendo que Wilfredo quede con rencor hacia ella. Cuando ya era un adulto, Wilfredo no pasaba mucho tiempo con su padre y él no podía controlarlo. Desde muy pequeño Wilfredo tenía fantasías de arrebatarle la vida a alguien, cosa que él terminó confesando, mencionando que a los 18 años le gustaba ver sangre y fantaseaba con esas cosas. Su primer crimen fue en el año de 2014, que en una noche, Wilfredo se encontraba con su vecina Cirila Pacori, discutiendo por un problema que habían tenido. En ese momento Wilfredo se enojó y agarró una pala y la atacó repetidas veces en la cabeza. Después Wilfredo se fue a su casa. Después el hermano de Cirila encontraría a su hermana en la puerta de su cabaña semidesnuda y con los golpes en la cabeza, las paredes manchadas de líquido rojo, dientes en el piso y la mujer no tenía uñas. La policía llegó al lugar a investigar, ya que Wilfredo era vecino, fue el principal sospechoso, pero terminó siendo descartado por la falta de pruebas. Hasta el año 2019 el caso de Cirila Pacori fue cerrado por lo mismo, falta de pruebas.
Wilfredo siguió su vida y a los 20 años fue a servir al servicio militar voluntario. Cuando terminó el servicio su padre mencionó que se volvió más extraño y con un carácter más pesado. Mientras vivía con su padre Wilfredo pasaba viendo vídeos gore y se hacía más fanático de los asesinos en serie. Su padre en una ocasión le mencionó que dejara de ver esas cosas pero nunca le hizo caso. Su padre pasaba algunas veces afuera de casa debido a su dedicación. Hasta que el 15 de mayo de 2019. Por la tarde, Wilfredo escuchó a alguien pasar con su ganado, por curiosidad se asomó y vio que era su vecina. El momento que la vio, tomó un objeto punzante, una soga, y se fue a esconder afuera. Cuando la mujer pasó cerca de Wilfredo, Wilfredo se lanzó encima de ella colocándole la soga. Luego de forcejear un momento, la chica dejó de responder. Acto seguido Wilfredo la arrastró hacia un río y acto seguido le hizo un corte en el cuello. Después despojó su cuerpo en 6 partes, después fue a su casa a traer unos costales donde metería cada parte de la chica para trasladarla más fácil, después volvió a ir a su casa, prendió la cocina y tomó la costilla de la mujer y la cocinó. Después de probarla no le gustó el sabor, así que se lo dio a su perro. Tiempo después se fue al cerro a esconder las escenas del crimen, quedándose solo con la ropa de la mujer. 2 días después los vecinos empezaron a buscar a la víctima ya que era muy raro que no haya regresado después de cumplir su horario laboral. La chica llamada Dina Quispe empezaría a ser buscada por todo el cerro, hasta que encontraron su sombrero en la paja. Siguieron buscando en ese lugar hasta que Dina fue encontrada en el cerro con Dorsayana Pachoca. Cada parte de ella a diferentes metros de distancia, mientras la policía y otras personas cercanas del lugar estaban viendo la escena del crimen. Había una persona que estaba actuando raro y quería ver más de cerca la escena. Era Wilfredo, quien se encontraba ahí también. La policía lo detuvo y le hizo algunas preguntas y notaron que tenía algunos rasguños, así que fue llevado a estación policial para ser interrogado. En ese momento confesó todo. También el anterior de Cyril Apacori. Cuando la policía le preguntó por qué lo hizo, solo dijo que estaba en un momento de rabia y pensó en su madre, mencionando que veía a la mujer como su madre, por eso la atacó. Después de registrar la casa de Wilfredo, encontraron los objetos punzantes del crimen y ropa de la víctima. Al darse a conocer la noticia, los pobladores detuvieron al padre de Wilfredo, acusándolo de ser cómplice, lo humillaron públicamente donde le recriminaban por la crianza de su hijo, también lo obligaron a protestar con un cartel que decía que era el padre del asesino. Pero después el hombre sería ayudado por otras personas dándole suministros y dinero. Wilfredo todavía sigue en proceso para determinar si está bien mentalmente para ser juzgado. Mail Malpartida Achón. Nació en 1974. Antes de ser un gran criminal, en el año 1990 perteneció a un grupo llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, organización revolucionaria donde aprendió el uso de armas. Pero después de que ese grupo desapareciera a final de los años 90, Achón logró escapar a Oxampa. Cuando tuvo los 36 años empezaría su historia como criminal. El 3 de junio de 2006, tenía un plan para quitarle la vida a un empresario minero llamado Lenin Francisco. Malpartida con un arma de fuego, le quitó la vida para arrebatarle 280 gramos de oro. Lenin se encontraba con su primo, así que Malpartida lo obligó a cargar a Francisco, pero primero le hizo un corte y le despojó las entrañas para que pesara menos. Después se deshicieron de él en un río. Por esto fue capturado por la policía y llevado al penal de Oxapampa. Tiempo después, el 16 de diciembre de 2006, Malpartida en compañía de 2 personas más, Isaías y Marcelino, le quitaron la vida a un oficial y a un recluso, para después huir de prisión, y también robaron uniformes de policía y armamentos, granadas y munición. Después, en mayo de 2007, Malpartida secuestró al empresario Roberto Schuller junto a su hija, por lo que exigió $50.000 por la liberación. Después de negociaciones fueron liberados por 10.000 soles. Después, en octubre, una chica llamada Liboria Rivera, le habían arrebatado la vida. Malpartida junto a su hermano menor, decidieron secuestrar a una empresaria maderera, Griselda Curie. Pidiendo $20.000, pero solo dieron 10.000 y fue liberada. Después Malpartida le pidió la otra mitad al esposo de la víctima, así que acordaron encontrarse en un lugar para realizar intercambio. Lo que no sabía Malpartida es que sería emboscado en ese reencuentro por la policía. Pasaron 9 horas hasta que finalmente los policías identificaron a Malpartida y fue detenido, condenado a cadena perpetua junto a su cómplice Marcelino. Su hermano escapó.
Mencionó que cortaba la lengua de sus víctimas para que sus almas no lo delataran. Fue condenado por quitarle la vida a 10 personas, aunque confesó que fueron 21 en total. Juan Clímaco Basombrío, un chico que tenía 19 años en ese momento. Cuando era pequeño, la gente cercana a él lo describían como un chico que se dedicaba mucho a sus estudios y ser alguien respetuoso que no buscaba problemas, pero esto no sería así siempre, ya que a los 11 años su vida tuvo un cambio drástico tras la pérdida de su padre, quedando en una gran tristeza, cambiando su visión de la vida y su comportamiento. Así siguieron pasando los años, hasta que el año de 2001, un sábado 7 de julio, Clímaco mantenía una amistad con Sebastián, quien había logrado entrar a una prestigiosa universidad. Así que Clímaco se dirigió a casa de Sebastián para celebrar ese logro de su amigo. Una pequeña reunión donde se encontraba Clímaco, Sebastián y su hermano Carlos Lescano, la hermana menor de Sebastián, y también Ida Merino, una empleada de la casa. Los chicos se encontraban en la azotea de la casa escuchando música con normalidad, hasta que en un momento a otro, Clímaco baja de la azotea para ir a donde la hermana de Sebastián, llamada Alexandra, para pedirle el teléfono para una llamada importante. En eso llamó a Oda Merino, la empleada del hogar, para pedirle ayuda. Cuando Ida estaba dirigiéndose a la azotea, Clímaco agarró un martillo que se encontraba en los escalones de la azotea, sin ningún tipo de piedad, agarró a Ida por detrás y la empezó a atacar con el objeto ya mencionado, después la arrastró hasta el dormitorio y siguió cometiendo los actos hasta que quedó inconsciente. Por los gritos de Ida, Alexandra se alertó y fue a ver qué ocurría. En ese momento vio a Ida en el suelo. Clímaco le dijo que se había caído por accidente, pero sus manos estaban manchadas de sangre, así que Alexandra gritó fuertemente. Acto seguido, Clímaco se le lanzó encima y la empezó a golpear con el mismo objeto, después la arrastró a su habitación mientras seguía gritando, así que Clímaco le puso una almohada en la boca, luego le dio la vuelta para seguir atacándola, hasta que Alexandra perdió la vida. Después Clímaco llamó a Sebastián a que baje al segundo piso. Cuando bajó, recibió un golpe del martillo. En ese momento le pidió ayuda a Carlos, quien también fue golpeado. Sebastián huyó afuera de la casa para pedir ayuda al encargado de seguridad del vecindario. Cuando regresaron lograron juntos detener a Clímaco. Después llegó la policía y arrestaron a Clímaco Basombrío. Ocurrido el año 2001, fue condenado a 20 años de prisión. Recibió esta condena debido a su salud mental. Actualmente Clímaco Sombrío se encuentra en libertad. Alex Maquera, con 25 años de edad en el momento de los hechos. Vivía en la ciudad de Tacna, era un adicto a las sustancias y un estudiante de medicina. No se sabe mucho de su vida, solo que de pequeño era molestado por su padre y se crió con su hermana mayor y 3 sobrinas y cuñado. En el año de 2004 cometería su primer crimen en contra de su mejor amigo José Minaja Vélez. Cuando le quitó la vida, días después la policía empezaría a investigar los hechos, pero nadie dudó de Alex, así que no lo acusaron de nada. Alex Maquera, con esto, ya que no fue atrapado, empezaría a cometer más crímenes. El 15 de marzo de 2004, se dirigió a su hermana para pedirle dinero, pero ella se negó. Alex Maquera ya sabía que ella tenía dinero guardado ya que ella trabajaba vendiendo pollos, pero al negarse, Alex con un martillo la empezó a atacar, después con un objeto punzante directo a su cuello, la dejó en el primer piso de la casa hasta que perdió la vida. Después subió al segundo piso de la casa silenciosamente para atacar al cuñado Rafael Gutiérrez con el mismo martillo. Después de cometer el mismo acto, lo dejó inconsciente y se lo llevó a la cocina, para que con un objeto punzante, acabara con su vida. Después de esto fue a buscar el dinero que su hermana se negó a darle. Después, al día siguiente, mientras sus 4 sobrinos seguían durmiendo, Alex Maquera también los atacó. Jacqueline, Amelia y Diego, menores de 14 años, excepto Iván de 17, perdieron la vida por su tío. Alex Maquera se aprovechó de Amelia mientras estaba dando sus últimos alientos. Después usó el dinero para gastarlo en sustancias y alcohol. Después Alex hizo unas fosas para esconder ahí los cuerpos. Cuando pasaba el tiempo y la familia y conocidos le preguntaban por su hermana y sobrinos, él les decía que estaban de vacaciones y regresarían en las fechas de las fiestas.
Pasó el tiempo y Alex estaba haciendo negocios con un hombre llamado Fidel sobre una nevera, hasta el día que Alex citó a Fidel a su casa. Cuando llegó, tuvieron una discusión por lo que Alex empezó a atacarlo con un martillo. Después fue a comprar un serrucho y más objetos para deshacerse de él. La esposa de Fidel había empezado una investigación. Ella mencionó que la última vez que vio a su esposo, estaba negociando con Alex Maquera. Alex Maquera iba a empezar a ocultar el cuerpo de Fidel, pero llegó la policía, por lo que encontraron todo el lugar lleno de sangre, así que fue arrestado. Luego de varias interrogaciones cambió la historia sobre el paradero de Fidel, pero terminó confesando el crimen de su mejor amigo y su familia. Fue condenado a cadena perpetua. Esto no acabó aquí. El 21 de agosto de 2019, Carmen Olmedo Moreno iba de visita a la cárcel para ver a un conocido privado de libertad. Carmen estaba esperando en una celda, cuando de pronto Alex Maquera la atacó por la espalda con un objeto punzante. También a la persona que Carmen estaba visitando, llamada Wilder, fue atacado también por Alex, dejándolo con graves heridas. Carmen perdió la vida en el lugar y Wilder cuando fue trasladado al hospital. Alex fue trasladado a otra cárcel donde ahora cumple su condena. Ángel Díaz Balbín. Este sujeto se hizo conocido en el año de 1976 por haberle arrebatado la vida a su tía y también a sus primos que eran menores de edad. Tiempo después fue encerrado en prisión por haber estado involucrado en la pérdida de la vida de una italiana. Por estos delitos fue encerrado hasta que cumplió 9 años en prisión y salió en libertad por tener buena conducta. En el año 1985, en el mismo año que Ángel había sido liberado, en la capital de Perú empezaría varios crímenes. Ese mismo año empezaron a aparecer en varios distritos de la capital como Miraflores, San Borja y más. Empezaron a aparecer bolsas de basura con partes de cuerpos adentro, principalmente de mujeres. Una de ellas era una chica que vendía su cuerpo, quienes testigos dijeron que la vieron por última vez con un hombre que descripción coincidía con Ángel Díaz. Días después, en Surco, en una calle poco transitada, un hombre vio cómo otro sujeto dejó una bolsa de basura en la calle, bolsa que adentro habían restos de alguien. Cuando reportó esto a la policía, dio la descripción del hombre, lo que los policías mencionaron que coincidían con Ángel, pero no tenían las pruebas para poder acusarlo realmente. Más de 20 mujeres habían aparecido en la capital de Perú, todas con cortes muy finos, a lo que pensaron que un carnicero estaba haciendo esto. Ante el pánico de las personas, los policías dieron a conocer las características del criminal, a lo que un coronel de investigaciones se dio cuenta que uno de sus antiguos reclusos tenía las mismas características. Se trataba de Ángel Díaz Balbín. Así que el 6 de febrero de 1986 Ángel Balbín fue arrestado. Lo llevaron a la sala de interrogaciones donde se mostraba paranoico. Decidieron realizarles exámenes psicológicos, le dieron un papel para que dibujara y solo hizo una persona, pero no tenía brazos. Después de que 5 psicólogos criminalistas hayan hecho sus pruebas con Ángel, determinaron que era un psicópata con faltas de sentimientos hacia otro ser humano. También reveló que era carpintero, por eso los cortes perfectos. Pero no confesaba ningún crimen para poder acusarlo realmente. Antes la desesperación por las personas que lo interrogaban, decidieron llamar al doctor Mario Poggi, un experto en psicología criminal, que con él estaban seguros que iba a confesar. Rápidamente concluyó que Ángel era dócil e impasible, pero no confesaba. Pero ante la desesperación de todos nuevamente, Mario le quitó la vida a Ángel Díaz después de arrebatarle la posibilidad de respirar. Después de cometer el acto dijo: "Soy un héroe, los salvé de un monstruo". A pesar de que esto ocurrió, los crímenes siguieron por meses hasta que en un momento simplemente pararon. Mario Poggi fue arrestado y condenado a 12 años de prisión por eso, pero solo estuvo 4 años por buena conducta. Pero nadie supo si realmente Ángel Díaz Balbín era un gran criminal y culpable de dichos crímenes. Pedro Pablo Nakada. Nació el 28 de febrero en 1973. Pedro tuvo una infancia difícil con un padre alcohólico quien lo golpeaba constantemente y su madre que tenía problemas psiquiátricos. Sus hermanas mayores lo usaban de burla obligándolo que se vistiera de mujer y saliera a la calle para que los vecinos se burlen. También en la escuela, sus compañeros lo golpeaban constantemente y se burlaban, creciendo totalmente sin recibir afecto. Como muchos criminales, antes de empezar con las personas, empezó con los animales, cuales les arrebataba la vida.
Cuando cumplió 17 años buscó una forma de imponer justicia, así que trató de unirse a la Fuerza Armada de Perú, pero no lo logró ya que al evaluarlo psiquiátricamente, revelaron que tenía tendencias psicópatas. En el año 2003 Pedro pagó 800 soles a un ciudadano japonés para que lo adoptara como adulto, con la esperanza de poder emigrar a Japón, así cambió su apellido de Mesías a Nakada, pero no pudo lograrlo, cosa que lo frustró. Nakada actuaba con un arma de fuego y un silenciador que él hizo, escuchaba voces que le ordenaban quitarle la vida a los pecadores. Hasta el 1 de enero de 2005, en la playa Chorrito de Chancay. Le arrebató la vida a Carlos Aguilar, con un arma de fuego, creyó que le iba a robar pero aún así se quedó con el dinero de Aguilar. El 31 de mayo de 2006, le quitó la vida a una mujer llamada Teresa Cotrina por el simple hecho de que estaba fumando. 20 de julio en el mismo año a Walter Sandoval, era un criminal conocido en el lugar. El 8 de agosto a Leonardo Cruz, para evitar que lo traicionara por un robo que cometió junto a Nakada, Nakada quería dejar de hacer esas cosas, pero Leonardo se negó así que Nakada le quitó la vida. 10 días después a Carlos Walter, solo porque estaba consumiendo sustancias. Y así con 12 crímenes más con motivos similares, alcohólicos, adictos y ladrones, también gente homosexual. Nakada fue arrestado el día 28 de diciembre de 2006 después de atacar a los policías con su artefacto de fuego, fue arrestado y confesó 25 crímenes, pero solo se registraron 17. También descubrieron que Nakada tenía planeado detonar una granada en una discoteca. Fue sentenciado a 35 años de prisión, descubrieron que tenía esquizofrenia paranoide y trastorno disocial.